¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es La Clave. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Jalapa, Veracruz, hoy miércoles 3 de junio del año 2020, del fatídico y espantoso año 2020. Mi compañera Mónica Camarena. Hola, ¿qué tal? Aurelio Contreras, muy buenas noches a todos, con el gusto de estar con ustedes, como decía Aurelio, en un año intenso, se nos está volviendo muy extenso, pero pues aquí con el gusto de analizar la información, esperando sus mensajes, intercambiando opiniones. Adelante. Así es, pues como cada miércoles estamos muy animosos, muy contentos de estar nuevamente con todo nuestro público y pues con toda nuestra audiencia. Y pues bueno, vamos dándole a la agenda que tenemos esta semana, que no, para no variar, está bastante calientita, está bastante digna de comentar, ¿no? Está bastante, pues más que nada, Aurelio, decíamos antes de entrar en vivo el programa, que está muy preocupante, realmente ese día que, pues nosotros, todos los días, pero hasta esta tarde que con mayor intensidad revisamos información para tener datos fidedignos, datos duros, te das cuenta que realmente la situación en nuestro país y en nuestro estado está realmente muy preocupante y como decíamos en el avance, pues es el país de los otros datos y de algunas estrategias que pues estamos entendiendo muy pocos, ¿no? Unas estrategias que estamos entendiendo muy pocos y en ese sentido, bueno, pues hay que resaltar que este día pues se convierte ya en un parteaguas entre que todos sabíamos no bien a bien si se estaba manejando con responsabilidad y con políticas públicas serias y claras, con la confianza que todos podríamos tener, pero hoy que se dispara el número de muertos, el número de contagiados, que al mismo tiempo se dice que realmente no son de hoy, bueno, que es una cifra que se viene arrastrando desde marzo, imagínate. Entonces, bueno, pues esta confusión se sigue agudizando y esto pues, nos lleva a una preocupación extrema realmente porque no sabemos en este minuto que estoy con, son las 10:06 de la noche, según mi reloj de aquí de la computadora, no sabemos bien a bien qué pueda pasar mañana y qué pueda pasar entre 1 y 3 meses sobre no sabemos realmente. Así es, no sabemos en qué terreno estamos parados, esa es la realidad. No sabemos cuál es el número real de contagios, cuál es el número real de muertos, porque ahora nos aumentan de un día para otro 1,092 muertos. Pero nos dicen que son, como bien señalabas, cifras que se vienen arrastrando, que son números que o sea, fallecimientos, no números, fallecimientos que se dieron, algunos desde el mes de marzo. Entonces, ¿cómo se están clasificando los datos? ¿Cómo se están recabando esos datos, esa información? No tenemos la menor idea, porque las autoridades de salubridad y las autoridades políticas de nuestro país y de nuestro estado cambian sus criterios como les da la gana de la noche a la mañana. Un día nos pueden decir que ya se aplanó la curva y se domó la pandemia, y el otro día, ante la realidad que les explota en la cara, que en números oficiales nos habla de más de 100,000 contagios y 11,000 muertes, pues bueno, no tenemos ninguna certeza de nada con lo que nos dice el gobierno federal, con lo que nos dice la Secretaría de Salud. Ya no les podemos creer nada.
lo cual es todavía, creo yo, muchísimo más grave. Sí, así es, Aurelio, muchísimo más grave. Y bueno, en ese sentido, tú y yo intercambiamos información hace unos momentos. Fíjate que ya en el, digamos, en el reporte nacional en sí, hay que decirlo, hay que ir aterrizando cifras reales, cifras pues que son muy contundentes, pero ya el estado de Veracruz esta noche se ubica en el cuarto lugar, digamos, de números de contagios. En el cuarto lugar, en primer lugar obviamente está la Ciudad de México, en segundo está el Estado de México, en tercero está Baja California, le sigue Veracruz, después Sinaloa y Tabasco. Es decir, esta noche ya Veracruz ha trascendido pues a un nivel todavía más alarmante del que ya nosotros teníamos en números y en porcentajes. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de Veracruz? Pues de 667 muertes reportadas oficialmente, y siempre habrá que puntualizar estos datos, estas cifras de las que hablamos en los medios, son las que da a conocer el gobierno y son las cifras oficiales, pero el mismo gobierno ha señalado que no son las cifras reales, totales, porque pues no tienen ni idea en realidad de cuántas correspondan a la realidad. Entonces estamos hablando de 667 muertes por COVID-19 en Veracruz y 4,364 casos de infección. Insisto, oficiales. Solamente estos datos, solamente estos números nos dan una idea de la gravedad de la situación que se vive en un estado donde sigue sin tomarse en serio esta pandemia. El día de hoy me vi obligado a salir a la calle por cuestiones laborales, tuve que ir al centro a firmar unos papeles con todas las medidas de protección necesarias, iba casi que en traje de buzo, pero me sorprendió ver que casi era yo el único que iba en esas condiciones al centro de la ciudad. Lo que yo vi en la capital veracruzana es a la población regresando a su nueva normalidad, saliendo a la calle sin cubrebocas, sin caretas, sin siquiera algo con que taparse los ojos, con nada, como si estuviéramos en un veraniego día de hace un año, ya ni siquiera irse mucho más atrás. Nadie está tomando en serio la gravedad de esta situación, o bueno, no nadie, sería exagerado también afirmarlo así, pero muchas personas no lo están tomando en serio. Así es, Aurelio. Fíjate que a cuenta de lo que estás comentando, antes de iniciar nuestra transmisión estaba yo viendo, como siempre, el espacio informativo de nuestro amigo y colega Javier Solórzano en el Heraldo. Y bueno, poco antes de iniciar el programa, entrevistó a Raúl Rojas González. Él es profesor de matemáticas e informática de la Universidad Libre de Berlín, vive allá. Bueno, Javier fue muy enfático en preguntarle qué opinaba acerca pues del regreso a esta normalidad, ¿no? En México. Bueno, este catedrático muy bien informado y muy bien documentado decía pues que era un mensaje muy contradictorio para los ciudadanos. Por una parte, que esté reventando las cifras de contagiados y de muertes, y que por otro lado nos estén diciendo que se acabó este periodo de sana distancia. Es decir, al mexicano le puede sonar como, bueno, pues ya puedo salir, ¿no? Eso es lo que... ya pasó lo peor, ¿no? Exacto. El mexicano puede confundirse en ese sentido, y lo que él sugería de manera pues, muy respetuosa es que aquí lo que hubiera
se hubieran hecho, bueno, pues eran las suficientes pruebas para tener números serios de los reales contagiados desde el inicio. Y pues en ese sentido también pues sugería que el semáforo impuesto en México pues fue realizado por la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud es el que ha puesto las reglas, el que ha marcado las fechas de inicio, de corte, en base a unas estadísticas que casi la totalidad del mundo no les queda claro. Por ejemplo, hablaba de los casos que han disminuido en Alemania y que ahí no lo impuso la federación, llamémosle así, sino cada comunidad se puede llamar, o lo que fuera un estado, una región, en base a los números, tanto de pruebas como de contagios, y sobre de ese número, pues se iban de alguna manera reanudando algunas actividades. Pero no le puedes decir a un país, esto ya lo estoy diciendo yo, de acuerdo a lo que dijo este doctor, no le puede ser un país que se acabó el periodo de sana distancia mientras está rebasando en un día, aunque diga Gatell que no, pero sí, en un día haya más de 1,000 muertos. Es decir, México a nivel mundial es el país que más muertos ha tenido en este momento en un solo día. Así es, ¿no? Y el problema es que pedirle números serios a un gobierno que no se comporta seriamente, pues es un contrasentido, ¿no? Porque además, después de que durante las primeras semanas y meses del confinamiento insistieron rotundamente que las directrices, que las medidas para enfrentar la pandemia las dictaba el gobierno federal. Ahora dice el subsecretario López-Gatell, el popstar de la 4T, que no, que ya es bronca de los estados, ¿no? Que si hay un rebrote, pues ya va a ser su culpa porque no controlaron debidamente a la población, ¿no? Entonces es una barbaridad porque no nadie asume plenamente su responsabilidad. Por un lado, te obligan a cerrar tu negocio, como ha sucedido con muchos comerciantes, con muchos empresarios. Pues emprendedores, empresarios que ante la pandemia han tenido que parar su actividad, mientras ven que las grandes cadenas como Electra, por mencionar alguna, siguen con sus negocios abiertos, valiéndoles gorro cualquier llamado de la autoridad, incluso retando a la autoridad que si pudiera enterraría la cabeza en la tierra como un avestruz. Así es, Aurelio, pero fíjate que lo del avestruz cabría absolutamente en muchos sentidos, pero en este momento tenemos a un país abatido por el coronavirus, por una epidemia. Tenemos a varios estados colapsados, ya reventados en el endeble sistema de salud para atenderlos, y ni modo, tenemos más adelante este avance, Aurelio, pero es inhumano, es falto de sensibilidad, de cualquier, vamos, no sé, ya no quiero hacer calificativos, pero es increíble que en ese momento donde México mañana seguramente volverá a ser una noticia internacional por el mal manejo de la pandemia, el presidente esté ignorando, para empezar, obras inexistentes, porque son proyectos que se están echando en marcha, y voy a utilizar una vulgaridad, a la de a huevo, porque él así lo decidió, ¿sí? Banderazos con trenes de carga. Espero que no haya sido una fake news, pero si no lo fue, ojalá sea una fake news, porque quede... Hasta donde he visto nadie lo ha desmentido. Hoy le dieron el banderazo al Tren Maya, no, por con vagones que parecían los de la bestia, ¿no? No, en serio, o sea, mira, yo tuve la oportunidad de conocer el Chepe en Chihuahua,
que es un tren muy digno, que hace un recorrido maravilloso. Bueno, no, en este momento me imagino que no. En primer lugar, yo hubiera reforzado, por ejemplo, ese tren, ¿no? Hubiera hecho, era una ampliación más que nada y un reforzamiento de un plan turístico muy importante en el norte del país. Nada que ver con ese tren de carga que pasó en esta inauguración, no de la cuarta, sino de quinta, de verdad. Y es una cachetada al pueblo de México, porque realmente este día debería ser de un luto y de un jefe de Estado que debe estar haciendo frente, dando la cara ante el abatimiento en que estamos cayendo por una pandemia. Así es, pero para el actual gobierno lo único que importa, lo único que vale es sus proyectos faraónicos, así sea hacer el ridículo poniendo en marcha una carcacha, todo sea por decir ya lo iniciamos. Leí en Twitter hace rato que si ese es el Tren Maya, me imagino que las Dos Bocas han de estar chimuelas, ¿no? No, bueno, y ya no hablemos de la refinería que, bueno, yo creo que... De Dos Bocas, las Dos Bocas chimuelas, ¿no? Sí, no, pero imagínate, o sea, ya hablando de refinería, o sea, de esa refinería que ni siquiera Lázaro Cárdenas le hubiera querido, o sea, el extinto presidente Lázaro Cárdenas, yo creo que ya le hubiera parecido obsoleto, en serio, pero bueno, es increíble lo que estamos viendo y sobre todo que no haya nadie, pues, que le diga al presidente, oiga, por cierto, está usted cobrando como gobernante en un país donde están cayendo los muertos como si fuera una devastación histórica. O sea, nadie lo entiende y no vemos por dónde vaya el camino. Y además de que se están perdiendo pues miles de vidas, ya superando por mucho las estimaciones que se dio el gobierno en un principio. Lo que también está cayendo brutalmente es el empleo en nuestro país, ¿no? Desde hace unos días el INEGI dio a conocer cifras sobre la disminución de la fuerza laboral durante la época de confinamiento, durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus que causa la enfermedad de la COVID-19, y resulta que han perdido su fuente laboral en este periodo 12 millones de mexicanos, lo cual es una barbaridad. Y ¿sabes qué, Aurelio? Es una cifra que pues los analistas no recuerdan en el Inmediatez porque nunca se ha dado esta catástrofe en materia laboral que se recuerda en los últimos tiempos. Y esas son las cifras, yo creo que todavía bastante románticas con lo que viene para terminar este fatídico año, como ya lo hemos calificado. Y eso, como lo dijimos también en los avances, arrastra a niveles de inseguridad tremendos como los que se están registrando, que ni la pandemia paró. México está viviendo temas muy delicados en materia de inseguridad, robos a domicilio ya, la delincuencia organizada, bastante mejor organizada que las propias fuerzas de seguridad, y lo que vemos en la Inmediatez pues es un estado de indefensión de la sociedad tremendo. Imagínate, no poder salir a la calle porque te puedes contagiar, pero tampoco vas a poder salir porque seguramente vas a ser expuesto a que te roben, a que te maten, que te secuestren. Los feminicidios, ya ni se digan. Y particularmente el día de hoy se dio a conocer que encontraron asesinada en una fosa en Colima a una legisladora, a una diputada de Morena, ¿no? O sea, aquí nadie está exento, nadie está a salvo de esa violencia que este gobierno se niega sistemáticamente a reconocer hasta que les toca, y me atrevería a decir que ni así
están dispuestos a reconocer que también este fenómeno los está rebasando por completo. Así es, no, por supuesto, están rebasados. Vemos a pues el encargado, el titular, este señor Durazo, que realmente no ata ni desata. No vemos todavía una estrategia, vemos una protección, pero absoluta, pareciera a los cárteles, porque mientras sale Santiago Nieto a decir que pues van por las cuentas de los cárteles de las drogas en México, el presidente pues un poco parecería disculparse, el decir, bueno, pues es que fue una petición de los Estados Unidos, o sea, vamos, no, pues no que muy soberanos, no que muy dignos, no que muy sí, bueno, no sé ahora, qué. O sea, ahora resultó pro-yanqui, el de Tabasco. Pues sí, pro-yanqui, o si no pro-yanqui, un miedoso o un servil, o sea, para donde nos hagamos estamos amolados, ¿no? Ante esta actitud verdaderamente vergonzosa que ha tenido el gobierno mexicano frente a los insultos, frente a los abusos del gobierno de Estados Unidos y ante las presiones que, entre otras cosas, llevaron a este gobierno, al gobierno de la autodenominada y mal llamada Cuarta Transformación, a decretar la apertura de la actividad económica, la nueva normalidad. ¿Por qué? Porque el verdadero presidente de México, Donald Trump, le tronó los dedos. Sí, pareciera, Aurelio, pero fíjate que yo quisiera apuntar en ese sentido que el presidente, ya ves que el presidente anda en esta gira inverosímil, tan inverosímil como ilógica y falta de oportunidades por el momento en que vivimos, en medio pues de un fenómeno meteorológico. Y yo leí hace unos momentos, ya ves que viene para Veracruz, ¿no? Ya de antemano están diciendo que no lo busquen, porque no lo van a encontrar. Se trata de una visita nada más así como con escenografías, ¿no? Y tal. Pero me llamaba la atención la falta de sensibilidad del Ejecutivo Federal, porque hace unos minutos también, antes de entrar en vivo con todos nuestros amigos de la fanpage, pues bueno, están pensando armar albergues en el sur del estado por este fenómeno que se llama Cristóbal, que va a entrar con fuerza y que puede traer más desgracias de las que ya tenemos, imagínate. Entonces... Sí, es una tormenta tropical que ya se intensificó en las últimas horas y que amenaza con tormentas, con lluvias torrenciales en varios estados, entre ellos el de Veracruz, por donde para este fin de semana se prevé que esté arribando el presidente López Obrador. Va a ser una visita pasada por agua. Además, en medio de la providencial necedad del titular del Ejecutivo, que con tal de no utilizar un cubrebocas, quién sabe qué fobia tenga en su cabeza, que se niega a utilizar un cubrebocas, con tal de no hacerlo, prefiere realizar esta gira por tierra que tomar un avión, porque en los aviones comerciales, en los vuelos comerciales, es obligatorio para todos los pasajeros utilizar por lo menos un cubrebocas. Y como al presidente no le da la gana usar cubrebocas y prefiere dar esos pésimos ejemplos a la población, prefiere echarse su gira por tierra, con todos los riesgos que también eso pueda implicar en materia de su seguridad, porque pues varios de esos estados del sur del país no son precisamente tranquilos, aunque ya vimos que viaja con una caravana de guaruras que no la tuvo ni Obama, que más o menos la debe medio tener Trump, que también debe ser bastante costosa, pero que si te cae un huracán, si te cae una vaguada del camino, pues ni
con 100 guaruras la detienes, ¿no? Entonces es exponerse también de una manera ridícula cuando no hay necesidad, o al menos no hay necesidad práctica de realizar este tipo de giras en este momento. Claro, no hay una necesidad práctica desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista electorero político, a ellos les urge retomar, buscar recuperar lo que por su ineptitud en el manejo de la economía, de la salud, de la política y la seguridad han perdido en los últimos meses. Eso te iba a decir, imagínate cómo estarán los números, los que ellos niegan públicamente, que manejan los medios y algunas encuestadoras, empresas serias, a las que minimizan porque pues hablan de un porcentaje de aceptación ya muy bajo del presidente en comparación con abril del 2019. No estamos hablando que esté en el piso todavía, en el sótano. Pero sí se ha reducido la tendencia, ¿no? O sea, se ha reducido mucho. En abril 2019 tenía casi 65%. Y ahorita estamos hablando alrededor de un 49%, entonces, de aceptación en su manera de su desempeño como presidente. Ahora imagínate los números que ellos traen, porque ellos sí, a él sí es de manejo de números, es manejo obviamente lo que diga es una cosa y lo que haga es otra. Y lo que sabe es otra. Exacto, ¿cómo estarán esos números tan mal que tuvo la necesidad de, en plena pandemia, salir de gira y continuar con su eterna campaña electoral? Y realmente, pues, como dices tú, incoherente, innecesaria, pero está de gira. Está de gira y a ver, y a ver cómo le va, ¿no? Y a ver si hace algo más que poner en marcha trenes que ya había inaugurado en su momento Porfirio Díaz, ¿no? A ver si tiene alguna novedad que decirle a la población, nuestro presidente del siglo XXI, ¿no? Así es. Oye, Aurelio, si me permites, vamos a saludar a nuestros amigos que se han enlazado con nosotros. Elena Fiorenzano, claro que sí. Saludos, tiempo de no vernos. Leticia Perlasca, Tony Kaiser, Eloísa Contreras dice buenas noches, un gran abrazo igualmente. Dice Tony, qué gusto verlos, a compartir su transmisión. Y dice Elena, es terrible todo lo que está pasando. Anabel Aden, hola, hasta Tuxpan. Dice Leticia, ¿cómo pedirle a la población que use cubrebocas cuando los señores López-Gatell y López Obrador ni siquiera lo usan en eventos? Mónica Mendoza dice, los vagones de la URSS, son los vagones de la URSS, yo creo que se refiere a la superinauguración. Así es, también nos dice Elena, López hoy declaró una vez más que habíamos vencido al coronavirus en su evento de la mañana, y López-Gatell en conferencia hoy dijo que no se ha vencido nada y que la pandemia está en su peor momento. ¿De veras? Si no nos lo dicen ellos, no nos damos cuenta, ¿no? Saludos a Miriam Cornejo también hasta la ciudad de Guadalajara, al contador José Lira Vadillo aquí en Jalapa, Blanca Estela Pérez Medina en Córdoba, Veracruz, Genoveva Domínguez en los Tuxtlas, muchos saludos, Enrique Arredondo en Cancún, el doctor Francisco Monfort aquí también en Jalapa, Bianca Moreno en la Ciudad de México, Arodia Rioja en Jalapa, Adriana Oliveros aquí en Jalapa también, mi prima Laura en la Ciudad de México, Adriana Cisniega aquí en Jalapa, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, Cristina Pérez Silva aquí en Jalapa, María de los Ángeles Martínez en Banderilla, Consuelo Moreno del Río, mi madre en la ciudad de Orizaba, a la cual le mando un abrazo y un beso con mucho amor. Igualmente, un abrazo para tu mamá. Bueno, Aurelio, pues hay que darle a nuestra agenda y fíjate que por desgracia, pues sí traemos malas noticias y yo en este caso sí quiero ser muy enfática de que en el sentido de que se le pretende, bueno, más bien quitar el dinero a la protección de defensores de los derechos humanos y periodistas en peligro desde el Estado, donde pareciera que están queriendo acabar con todo y con todos.
No Esto pareciera, nos queda claro que quieren acabar con todo lo que no hayan hecho ellos, ¿no? Pero en este así es, caso, en el caso del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, pues se trataría de una acción, de una decisión criminal que se tomaría pues en primera instancia en el Senado si prospera una iniciativa que presentó el grupo legislativo de Morena para liquidar, para desaparecer el fideicomiso que permite el funcionamiento de este mecanismo que le da protección a miles de ciudadanos de este país que se juegan el pellejo para la promoción de los derechos humanos y para la promoción de la libertad de expresión y el derecho a la información. Pero, ¿qué podemos esperar de un gobierno, de un régimen que detesta precisamente la libertad de expresión, que todos los días lanza denuestos a quienes ejercen su derecho a la crítica, al disenso, y los exponen al descrédito, al linchamiento público? ¿Qué podemos esperar? Pues esto, ya lo estábamos esperando, o sea, se habían hasta tardado en ir en contra del mecanismo que, si bien ha tenido desde su fundación muchas limitaciones, sobre todo de tipo presupuestal, pues como esto no le deja votos a la 4T, como esto no es rentable electoralmente, ¿para qué vamos a gastar en esto, no? Que los maten. Así es, fíjate que la primera responsabilidad sería de quienes voten esta iniciativa, dejar en la orfandad a todas estas personas que, como dices tú, representan por mucho la libertad de expresión en el país. Y yo quisiera saber dónde están las voces que deberían salir en primer lugar a defender este mecanismo. Por ejemplo, pues sería mucho pedirle a la presidenta carnal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues No, bueno, no. Que abriera su boca, por ejemplo, por primera vez desde que cobra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Otros, Esa señora es una vergüenza, nada más que esté ahí, ¿no? Ya, ¿qué le pides que reclame nada, ¿no? Pero, ¿dónde otros están líderes los que antes alzaban la voz, activistas? ¿Dónde están los activistas que ¿no? utilizaron la causa de los periodistas muertos durante todos estos años, de los periodistas asesinados durante los últimos años, que utilizaron para lucrar políticamente y que hoy se hacen miserablemente pendejos? Porque no hay otra manera de señalarlo. Por supuesto, te digo, son muchas las voces pues que están ahí en el limbo, y que eso pues es la gran coyuntura para los cerebros de chorlito de la bancada de Morena en el Senado, y no lo digo con respeto, lo digo literalmente, para acabar con un mecanismo solamente por ahorrar dinero. Y como dices tú, pues si de pasadita ya se quedan ahí sueltos y les pasa algo, pues ya nos decimos de ellos, son voces críticas. Es decir, parecería una decisión muy pegada a la lesa humanidad, o sea, de verdad lo digo. Y esas voces que antes, como dices tú, sacaban raja de irse a la marcha, de gritar, de condenar, pues están ahí, en sus casas confinados y aprovechando la pandemia. No digo nada, porque entonces los de la cuarta, que ahora son mis cuates, pues se pueden enojar. Así es, que se puedan enojar y hasta me puedan sacar de la nómina, ¿no? Entonces, no, ¿cómo? Jamás, sí, ¿no? Es que imagínate la bola de mantenidos que tiene la 4T ahora, que no hacen nada, esos que antes andaban en las mates, que ahora nada más cobran solamente por decir tontería y media en las redes sociales o por enfrentar a los que los critican. Es increíble, pero mira, esto hay que darle seguimiento. Por supuesto que creo yo que pueden acabar con todo. Ya ves que ahorita en el Senado, sin desmerecer el tema, Aurelio, pues ya acabaron con una bancada, la del PRD, para que Morena pueda seguir haciendo de las suyas con una mayoría grosera, con la que no saben hacer cosas de bien más que manipular para apoderarse de absolutamente todo. Así es, ¿no? Y bueno, a ver si esta semana
se da el debate sobre la extinción del fideicomiso del mecanismo de protección. Si se llega a concretar, pues nos seguirían demostrando fehacientemente que tienen razón en algo que dicen, que no son iguales a los que estaban antes, sino que son mucho peores, ¿no? Y para muestra el botón de la gente a la cual Morena llevó a las cámaras, a la gente a la cual llevó al Congreso de la Unión con tal de captar apoyos, con tal de captar recursos, dinero, votos, de abultar como la exconductora de noticias de TV Azteca, Lili Telles, que el día de hoy, pues ayer más bien, concretó lo que ya estaba cantado y que le da pues una sopa de su propio chocolate a los pragmáticos morenos que con tal de acceder al poder fueron capaces de venderle su alma al mismísimo Belcebú. Sí, un hecho muy lamentable. No es ni siquiera inesperado lo que está pasando con el caso Lili Telles, que no hay que olvidar el dato, eso ya nada más como anexar, ¿verdad? La dosis paisana y amiga de otro comunicador, no sé si te suena el nombre de Javier Alatorre. Bueno, sí, ahí con cómo eso no. te digo todo. Bueno, esto ya se veía venir, obviamente, pues el PAN capitalizó el hecho ante la embestida de Morena. Yo no estoy justificando absolutamente nada, pero aunque habría que pensar qué tanto capitalizó qué, porque pues la suma de cero siempre da cero. Sí, claro, capitalizó Entonces, solamente. Lili Telles y nada es lo mismo. Y el Sí, PAN y nada en este momento también es lo mismo, ¿eh? Sí, solo aquí ya se pelean, tomando en cuenta la actriz que le está poniendo la mayoría de Morena, solamente se pelean, llamémosle, y lo digo con mucho respeto, migajas de votos, ¿no? Y bueno, pues la que sale mayormente beneficiada es Lili Telles, a la cual le habían quitado todo beneficio, porque al no estar en una bancada, hay que tomar en cuenta que ellos tienen mayoría, pues le quitaron todo. O sea, es decir, te quitan los apoyos referentes a tu asistente, a tus oficinas, a tu comisión, guaraguara, ya sabes. O sea, aquí la ganona pues, es la actual senadora, excomunicadora Lili Telles, que vuelve a tener de alguna manera, pues esos beneficios que como senadora ya le habían retirado a Nena por haber abandonado la bancada. Se trata de mezquindad política o mezquindad de personas en busca del poder y de la riqueza. Así es, ¿no? Pero insisto, pues sí, quizás recupere algunas prebendas en el Senado, pero seguirá siendo, como siempre, como fue también en su fase como comunicadora, una del montón. Bueno, La pues mera sí, verdad. sí, y ya veremos si se le hace llegar aunque ella diga que no, a ser candidata en Sonora, que bueno, ya veremos. Al gobierno. Tengo amigos muy queridos sonorenses, ojalá y que no les caiga semejante maldición. Pues sí, a Nos ver. dice Tony Kaiser, como acá en Jalisco, migajas de un virtual y pujante fraude de 35 mil millones de pesos, son un pedazo de torta ahogada. Sí, Es una buena analogía. una buena. Oye, Tony, ya me antojaste la torta ahogada, qué bárbaro eres. De mí los churros. Bueno, sí. Los churros de dulce, de dulce. No vayamos a pensar mal. Pero bueno, Y, Aurelio, antes de irnos a la parte agradable, si me permites, yo sí quiero decirle a los amigos que nos siguen, obviamente que son un público, un grupo inteligente, informado, que realmente ahorita la situación de la pandemia es muy, muy, muy grave. En Veracruz la situación se está desbordando, así que no bajemos la seguridad en nuestras salidas cuando lo tengamos que hacer, y si podemos no salir, no salgamos.
y reforcemos nuestro sistema inmunológico, cuidemos a los adultos mayores. Ya sé que estoy echando un rollo que escucharon al inicio de la pandemia, pero como la autoridad pero es importante enfatizarlo, definitivamente, ¿no? Y como sus autoridades son tan incoherentes en sus mensajes y tan pendejos para decirnos exactamente la gravedad por la que estamos atravesando, entonces pues nosotros mismos nos tenemos que cuidar, porque nadie nos va a cuidar y nadie nos va a dar la atención que merecemos en el sistema de salud tan endeble que tenemos. Ya ni les digo en Veracruz cómo están las cosas. Pero bueno, Aurelio, ahora si quieres, da paso al cierre. Al cierre de esta noche, que además es, pues, tomando en cuenta nuestra recomendación musical de esta semana, tiene que ver con o se refiere a la coyuntura internacional, a la coyuntura que estamos viendo en Estados Unidos, en estas protestas contra el racismo, contra la brutalidad policíaca, contra la discriminación, que sigue siendo y está más que latente en este país, y no solamente en este país, en México también tenemos lo nuestro, ¿no? Entonces, la recomendación musical de esta semana es con la grandísima cantante y pianista de jazz, de blues y de soul, Nina Simone, con una fantástica canción que se llama el blues del reaccionario, Backlash Blues, que habla precisamente sobre la opresión que el pueblo afroamericano ha vivido durante siglos en territorio norteamericano. Es una gran canción, es una versión de Nina Simone en vivo en 1968. Nina Simone, hay que contextualizar, hay que recordar, fue ella misma en esa época una importante y férrea activista por la defensa de los derechos civiles de la población afroamericana, y creo que pues esta canción viene muy bien en un momento como este, en el que pues hay todo un movimiento y todo un debate que se creía superado en países como Estados Unidos, pero ya vemos que no. No, definitivamente no. Esto por desgracia todavía tiene mucha narrativa por delante, por desgracia, y lo que pasa en Estados Unidos en los próximos días va a ser puede llegar a ser muy terrible, muy feo. En fin, qué bueno que cerremos con esta propuesta musical. Internet puede llegar a ser muy grave y puede tener repercusiones en nuestro país. Pues nos queremos agradecer su atención al programa de esta noche. Vemos que ya hay por aquí en los comentarios muchos pedidos de tortas ahogadas. A lo mejor tengas, Tony, que cambiar el giro del negocio y empezar a exportarlas desde Guadalajara. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos la semana que entra. Buenas noches. Buenas noches.